¿Alguna vez te has sentido en un punto rojo en un océano negro? Todos, sin excepción, nos hemos sentido distintos. Pero la verdad es que vivimos en un mundo a color, donde nuestros sueños se pueden hacer realidad. Soy distinto, soy distinta como tú. Tenemos grandes retos sobre la mesa. Estamos en un tiempo de transformación y en el centro de cualquier transformación están las personas. En este podcast hablaremos de talento, diversidad, inclusión y especialmente de las personas. De gente valiente, dispuesta a cambiar las cosas. Gente que pone en perspectiva cuestiones importantes y que nos inspira. ¿Te sumas al viaje? Hola Laura, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Ainhoa, ¿todo bien por aquí? Es un placer tener esta conversación a tres para hablar de un tema tan interesante como es la flexibilidad, todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de trabajar después de la pandemia. Y yo creo que la idea es súper buena, ¿no? Porque nos hemos juntado personas de 3 generaciones diferentes, ¿no? Y yo creo que viene muy bien para que veamos también que lo que para uno puede significar flexibilidad para otro no, y las formas diferentes de entender, ¿no?, que tenemos de todas estas prácticas. Así que, nada, un placer por mi parte. Por mi parte Igualmente. También, la verdad es que un verdadero placer poder compartir esta conversación con vosotras dos. Y sí, justo, vamos a hablar de flexibilidad, que yo representando muy entre comillas a la generación Z, pues creo que tenemos mucho que decir en esa parte. Muy bien. Y Laura representando a la generación un poquito mayor. Intermedia, exactamente, intermedia, y que ha experimentado todos estos cambios hacia estas nuevas formas de trabajar y los conceptos de flexibilidad en un ámbito mucho más profundo del que había cuando entré, ¿no? Y yo soy la generación mayor de los tres, que lo comentaba, pero bueno, que ha experimentado lo mayor de la mayor de los cambios. Pero, como decíamos antes de empezar, la edad es un estado mental y yo creo que todavía nos queda mucha guerra que dar por aquí. Así que, mira, si os parece, os presento un poquito y ya vosotros decís lo que queráis. Laura trabaja con nosotros en Schneider y yo creo que la habéis notado que tiene un acento distinto al mío, con lo cual ella ya los orígenes quedan claros. De Sevilla, trabaja en nuestro centro de Sevilla, ella es ingeniera, estudió allí también y lleva muchísimos años trabajando con nosotros en toda la parte de ofertas, de proyectos, así que Laura, pues es un placer y cuéntanos brevemente quién eres. Pues efectivamente, Ainhoa, llevo ya 10 años, permíteme que lo diga porque acabo de hacer el cumple Schneider hace unos días y la verdad es que, bueno, para mí ha sido un periodo de aprendizaje enorme todos estos años que he estado en Schneider. Yo soy cordobesa, afincada en Sevilla, estudié aquí sí, en la Escuela de Ingenieros de Sevilla y durante el último año de carrera hice una beca Erasmus en París, en una escuela de ingeniería también. Y allí fue mi primera inmersión, por así decirlo, en el mundo laboral, que empecé a trabajar en una multinacional francesa y luego, bueno, pues circunstancias de la vida, terminé trabajando en Gibraltar, una breve experiencia también en un proyecto allí local. Aquel proyecto terminó y tuve la gran oportunidad de entrar en Schneider. Y desde entonces, pues sigo sumando años y espero que muchos más. Y Laura en la vida personal, pues bueno, es una persona apasionada por el mundo de la moda, los viajes, la fotografía y el disfrutar y pasar tiempo con la familia y con los amigos, ¿no? Que al final, pues de eso se trata. Ay, muy bien, el mundo de la moda y el ser disfrutona nos une, ¿ves? No los años, pero... Muy bien, y tenemos aquí al representante, como él se ha definido, de la generación Z. A Javier tenemos el placer de conocerle y de colaborar con él también en muchos proyectos, ¿verdad, Javier? Que ya nos hemos conocido y hemos trabajado en muchos proyectos. Él está en Madrid y él trabaja en Somo, ¿no?, que yo creo que es el primer metaverso de talento. O sea, ya con él empezamos a hablar de metaverso, ¿vale? De talento y el lugar donde poder encontrar talento y encontrar un colectivo. Y además, pues trabaja en empresas todas muy digitales, vive en un mundo digital, ¿no? Yo creo, además es profesor de marketing digital, yo creo que ya, vamos, en una realidad pues distinta a la que hemos crecido
Laura y yo. Y bueno, pues que está bien que él nos cuente también. Así que Javier, ¿quién es Javier? Bueno, Javier es un emprendedor, totalmente, creo que es la primera definición, y justo poniendo siempre en valor el talento de mi generación, que no represento ni mucho menos, pero que bueno, que al fin y al cabo intento a través, intento yo junto con mi socia Marta intentar poner voz y poner cara a ese talento de la generación, porque al fin y al cabo, como bien comentabas, Ainhoa, estoy inmerso actualmente en Somo, que hemos creado el primer metaverso de talento joven para que, bueno, pues para que sea un punto de unión entre las empresas y este talento, y luego también desde OKZ, donde colaboramos, como bien decías, con Schneider Electric, sobre todo en ese Schneider Z Day, ese magnífico día que Schneider pues quiere unir al talento de la generación Z. Entonces, bueno, pues desde OKZ y Son, pues queremos poner en valor el talento de esta generación y, como vamos a comentar ahora, pues estas diferentes coyunturas que nos han llevado bueno, a uno de los temas claves de hoy, que es la flexibilidad. Y en lo personal, un poco contar, o sea, al fin y al cabo ahora hablaremos, pero bueno, pues apasionado de viajar, de estar con los amigos, de lo típico, pero también me gusta mucho trabajar y sacar estas iniciativas. Creo que lo más bonito es que el trabajo también es algo personal. Muy bien. Esta es la presentación un poco formal, aunque bueno, un poco tiene de formal, ¿no? Y de típica, pero por romper el hielo, ¿no? Me gustaría que me dijerais, cada uno de vosotros, ¿cuál sería vuestra palabra favorita? Empiezo yo, si quieres, Laura. Yo creo que sí, a mí me gusta esfuerzo. O sea, yo creo que esfuerzo porque todo lleva al esfuerzo. O sea, yo creo que es mi padre que siempre me decía de pequeño: esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y conseguirás todo. Y al principio era como, no quiero estudiar, no quiero hacer los deberes. Y luego ves que el esfuerzo tiene su fruto. Entonces yo, pues con todas las personas que tengo contacto y que me dicen, oye, ¿qué dirías? Pues esfuerzo, pero que siempre nos lleva a conseguir las metas que buscamos. Entonces, no el éxito, siempre se habla del éxito, pero se esfuerzan al éxito. Entonces, creo que el call es el esfuerzo. Y me quedaría con el esfuerzo. Yo en mi caso, yo me quedaría con alegría. En mi día a día, de hecho, es una de las máximas, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo trabajando, relacionándonos con personas, y creo que intentar en la medida de lo posible transmitir alegría, tener esa actitud positiva de colaboración, de compañerismo, para mí es fundamental, ¿no? Al final creamos ambientes, creamos entornos y favorecemos mucho, pues, esa interacción entre personas, ¿no? Entonces yo me quedaría con ella. Muy bien, pues dos palabras muy chulas y que creo que sincronizan, ¿no? Porque Total. Alegría, esfuerzo, Totalmente. pueden ir totalmente unidas, ¿no? Así que, muy bien. Y aquí vemos lo que es la diversidad, ¿no? También de formas de pensamiento, ¿no? Una cuenta de redes sociales que miréis todos los días y que os sirva de inspiración. Wow, es difícil, es difícil. Yo estoy mucho, aquí también se ve un poco el generacional, ¿no? Yo estoy mucho en TikTok, realmente hay muchos vídeos que inspiran. No me quedaría tanto con una cuenta, sino me quedaría a lo mejor más con un ponente, seguramente, que es con Víctor Coopers, que habla mucho de lo que hablaba Laura, justamente, de actuar con alegría y de hacer las cosas desde un pensamiento positivo. Si me tuviese que quedar con una cuenta, no me podría quedar con ninguna, me quedaría más con un ponente, y Cooper sería uno de ellos. Muy bien. Yo en mi caso no soy nada usuaria de TikTok. Ahí vemos también lo generacional. Sí, puedo decir que soy un poquito friki de Instagram, ¿vale? Y también, como tú decías, Javier, no sigo ninguna cuenta en especial, pero sí que me gusta, bueno, al final dedico tiempo o paso tiempo en Instagram cuando estoy en casa, estoy desconectada, estoy relajada, ¿no? Y me gusta sobre todo pues ir siguiendo aquellas tendencias que decía, que me gusta hacer en mis ratos libres, ¿no? Relacionado con revistas de moda, tendencias, fotografía. Me gustan mucho aquellas cuentas que son de fotografía y que muestran imágenes de lugares del mundo o de personas, de todo eso me gusta mucho. Toda esa parte creativa, por así decirlo, pues me gusta llenar mi tiempo con eso. Muy bien. Lo que decíamos antes, ¿no? Los hechos nos definen, ¿no? Y hemos vuelto a ver que los hechos nos definen, ¿no? Las generaciones distintas que formamos parte, ¿no? Y ahora que no nos va a escuchar nadie. Vuestro secreto bien guardado para ver cómo gestionáis vuestro equilibrio, ¿no? Entre vuestra vida y vuestro trabajo. ¿Cómo lo hacéis?
Wow, no sabré del secreto, creo que no hay ningún secreto, pero yo conseguí ahí mi truco, ¿no? Como hablamos. Yo tengo una manía, un truco, digamos, que es dejo el portátil siempre en la oficina. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo salir a una hora o a otra hora de la oficina, pero sé que cuando salgo de la oficina ya no existe el trabajo y no, sino existe o empieza el Javier personal. Entonces, no es un secreto, es un truco, es que, claro, lógicamente pues hay días que, oye, que toca llevar a casa, pero intento hacer eso, intento trabajar por espacios, el espacio de casa que sea descanso, que sea familia, que sean amigos, el espacio de la oficina que sea laboral. Es muy complicado, es muy difícil, pero es lo que intento. A mí me pasa un poco igual que a ti, Javier, y yo creo que sigo todavía en proceso de aprendizaje continuo, por así decirlo, ¿no? Porque para mí es súper importante el tomar conciencia, ¿no? En los momentos y en las actividades que tengas a lo largo del día, ya sea laboral, personal, siempre tomar conciencia del momento y de realmente focalizar toda la energía que tengamos o todas las ganas en ese momento concreto, ¿no? Y yo ahí lo enlazo con lo que tú decías del portátil, a mí me pasa también, pero a lo mejor no tanto con el portátil, porque bueno, vamos siempre con el portátil de casa al trabajo, y etcétera, pero sí con el móvil, por ejemplo. Entonces yo doy mucha importancia a intentar cuando termina la jornada laboral, el desconectar digitalmente, ¿no? En un mundo en el que estamos 100% conectados y que es tan difícil, ¿no? Realmente es un reto, ¿no? Y creo que todavía soy consciente de que me queda por aprender, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues ya nos habéis contado un secreto que se parece bastante, ¿eh? Aquí sí que habéis coincidido. Y luego, imaginaros, ¿no? Cuando empezasteis en el mundo laboral, ¿no? ¿Qué consejo le diríais a aquellas personas que acaban de empezar en la vida laboral? Wow, la pregunta yo creo es buenísima. Yo empecé joven, empecé con 20 años, mi experiencia profesional, peores, tanto para lo profesional como para lo personal, aunque sí que va más enfocado a lo profesional, yo creo que es algo así como siempre sale el sol. Es decir, a nivel profesional, pues hay momentos buenos, hay momentos mejores, hay sucesos que nos pasan que nos creemos que es el fin del mundo, somos súper catastrofistas, siempre sale el sol, entonces esforzarse, hablamos de la palabra que decía antes, el esfuerzo, y que siempre, o sea, si tengo un consejo, que no se preocupen, que trabajen, que se esfuercen, y que cuando tengan un momento malo, que no se preocupen, que va a pasar. A nivel profesional la vida da mil vueltas, nos reconvertimos en el mundo profesional que creo que vivimos, ¿no? Que Laura Ainhoa tiene mucha más experiencia que yo en el mundo profesional, pero que hemos empezado de una forma y podemos dejar una muy diferente. Entonces, pues eso, que no pasa nada, que hay que disfrutar realmente de lo profesional y que siempre sale el sol. Muy bien. Súper importante eso de que siempre sale el sol, ¿eh, Javier? Yo en mi caso, Ainhoa, les animaría a que preguntaran. Y digo esto porque a mí fue algo que cuando empecé a trabajar yo era una persona muy tímida y me costaba preguntar. Siempre tenía esa duda, esa inseguridad de estaré preguntando alguna tontería, ¿no? Entonces hay cosas que tardé más tiempo de la cuenta en preguntar por esa timidez, ¿no? y esa inseguridad. Entonces yo creo que es algo muy simple, pero que es importante. Es decir, al final cuando empezamos en el mundo laboral tenemos mucho que aprender, no sabemos nada. Y es importante saber quiénes son las personas de referencia y si no se saben, preguntar. Y si hay dudas, preguntar. Porque eso al final es lo que va enriqueciendo todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Ay, pues, pero buenos consejos, me encantan. La verdad es que preguntar y siempre sale el sol. La verdad es que me parece chulísimo, ¿sabes? Me gusta mucho, ¿sabes? Bueno, hemos roto ya un poco el hielo, ¿no? Y como os decía al principio, ¿no? Estamos aquí en este podcast del que ya llevamos, este es el 6º episodio del Punto Rojo en un Océano Negro, ¿no? Y el propósito siempre es una conversación informal, ¿no? Con personas que nos puedan aportar un enfoque disruptivo sobre talento, inclusión, diversidad, transformación, sostenibilidad y como hoy, ¿no? Nuevas formas de trabajar, flexibilidad laboral, ¿no? Como entendida como la capacidad que tiene la empresa, ¿no? Para adaptarse a las circunstancias de las personas y conseguir el mejor ambiente, ¿no? Para sacar el máximo rendimiento de todas las personas que estamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos 3 puntos de vista, el de las nuevas generaciones, generación Z, que representa Javier, el de en medio, que sería el que representas tú, Laura, y yo, que soy el talento más senior y que represento ya una generación bueno, pues de la que está cercana a los baby boomers y que ya llevamos pues trabajando en el entorno profesional unos cuantos, a más de
de 20 en general, más de 20 años, aunque yo siempre que voy a las universidades digo, yo estaba ahí hace nada. Y digo, bueno, ya un poco, ¿no? Pero es es que el tiempo pasa muy rápido. Entonces, bueno, me gustaría preguntaros a las dos, ¿no? ¿Qué grado de importancia tienen para vosotros, ¿no? Las políticas de flexibilidad en una empresa a la hora de escoger un lugar donde trabajar? Si queréis, o sea, empiezo Laura, ¿te parece? Que vamos que vale. Puntos súper fundamentales. O sea, nosotros el otro día desde OKZ salíamos a preguntar a nuestra generación, que al fin y al cabo intentamos, ¿no? Se acabó, y veíamos, les preguntamos qué es lo más importante para vosotros y vosotras cuando busquéis una oferta laboral. Y en la flexibilidad, o sea, creo que muchas veces nos creemos que lo más importante es la remuneración, pero no. O sea, yo creo que es la flexibilidad. No tanto siempre a nivel de horario, que siempre pensamos la flexibilidad horaria de poder entrar o poder gestionar tu tiempo, sino también otros tipos de flexibilidad. Es decir, yo creo que es muy importante el talento que venimos, pues oye, somos bueno, pues muy multitasking, como hablábamos antes. Yo, por ejemplo, empecé haciendo campañas de SEM y ahora me dedico a una parte que es mucho más de talento. Es decir, creo que es muy importante que las empresas se adapten tanto a la flexibilidad horaria principalmente, como a otro tipo de flexibilidades y saber que los empleados pues, pueden ir alcanzando diferentes etapas de madurez y que esta flexibilidad también puede estar en otros sentidos como cambios de departamento. O sea, creo que la flexibilidad es un concepto muy amplio y que tiene que coger mucha importancia. Y que creo que los tópicos de, oye, lo más importante es el dinero, si ya no han quedado claro, que quede súper claro que, al menos en nuestra generación, pues sí, es importante, lógicamente, pero no es el gorro. Laura, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo es verdad que lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Porque al final, bueno, en la trayectoria o la media trayectoria laboral que tengo, ¿no? Creo que con los años ha ido cogiendo aún más importancia, si cabe, ¿no? Porque para mí un aspecto clave es la conciliación. Es decir, la posibilidad de manejar el tiempo de acuerdo a las necesidades vitales que tengamos en ese momento, ¿no? Y luego un factor que para mí es clave y que va también y que está también ligado a todas las medidas de flexibilidad es la confianza que se depositan las personas cuando trabajan, ¿no? Porque al final el hecho de que te den ese grado de autonomía para que tú puedas adaptar los horarios, adaptar tu lugar de trabajo simplemente a la actividad que tengas que desempeñar, creo que eso empodera mucho a las personas y incrementa, bueno, exponencialmente la motivación que tengan a la hora de trabajar, ¿no? Ya no hablamos de ir a trabajar, ¿no? Sino de trabajar desde el lugar que sea, ¿no? Entonces, para mí es súper importante también. Eso también luego, por ejemplo, se ve cuando, bueno, pues cuando tienes equipos y les das esa flexibilidad, o sea, estás haciendo también hacer crecer como personas y como profesionales, justo lo que decía Laura, creo que potencia sí. Totalmente, sí, sí. Es que yo creo que esto que hemos hablado muchas veces, ¿no? De que contratamos personas y no solo profesionales y cada una tenemos nuestras circunstancias, ¿no? ¿Creéis con lo que estabais diciendo que la sociedad le da cada vez más importancia a la retribución no económica, esta parte como de salario emocional, ¿no? Que hablábamos? Yo creo que sí, Ainhoa, pero si me permites, Javier, creo que sí, estoy 100% segura que sí, siempre y cuando haya unos mínimos también, ¿no? Porque al final, bueno, pues el salario es importante, pero y la motivación profesional también por lo que vayas a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que definitivamente todo lo que sean medidas de flexibilidad que vayan acompañando, digamos, esos beneficios que tengamos a la hora de desempeñar un trabajo, por supuesto, que es un factor clave a la hora de decantarte por uno, por otro, por una empresa, ¿no? Y de hecho, en un mercado tan competitivo que vemos, hay mucha competencia a nivel de captación, lógicamente, de talentos, sobre todo en sectores como, por ejemplo, el sector IT, creo que la flexibilidad tiene que ser algo que tenga que apostar la empresa, no solo para atraer talento, sino también para fidelizar este talento. Sí. Considero que saber entender, como tú bien decías, Ainhoa, contratamos a personas y por eso mismo tenemos que entender a las personas y sus necesidades y siendo flexibles creo que es un win-to-win para ambas partes porque se va a conseguir desarrollar más en la empresa, pues se va a conseguir desarrollar como profesional. Entonces, como bien comenta Laura, yo creo que está clarísimo, hay que cubrir unos mínimos, el salario no podemos, no nos podemos desentender de él y es algo importante,
pero la flexibilidad que crece a pasos agigantados en cuanto a importancia a la hora de elegir un empleo web. Muy bien, os voy a hacer ahora una pregunta diferente a cada uno de ellos, porque creo que aquí sí que se ven precisamente, ¿no?, la diversidad de la que hablamos, ¿no? Laura, tú y yo hemos vivido muchos cambios, ¿no?, en la conciliación, en las formas de trabajar en Schneider. Trabajamos en Schneider y ya llevamos un tiempo en el mundo laboral. ¿Cómo crees que te han impactado a ti, a Laura, y qué destacarías? Me han impactado positivamente, muy positivamente, y sobre todo destaco, Ainhoa, como decía antes, el poder adaptar mi ritmo de trabajo a mi ritmo vital, ¿no? Si hay una época del año en la que quiero pasar más tiempo con mis amigos o ir al gimnasio a primera hora de la mañana, pues es posible hacerlo, ¿no? Y también el hecho de trabajar desde casa, porque tenga alguna necesidad en ese momento que atender ese día y pueda, pues, compaginarlo perfectamente, ¿no? Entonces yo creo que el impacto es muy, muy positivo. Muy positivo. Y también siento lo que decía antes, ¿no? Esa confianza que se deposita en mí para gestionar mi tiempo y que realmente no es necesario medir un número de horas de trabajo, sino medimos la calidad del trabajo que hacemos y el resultado, ¿no? Muy bien. A veces, ¿no?, es difícil encontrar límites, ¿no?, y equilibrio, ¿no?, entre nuestra vida, el trabajo, etcétera, ¿no? Y desde vosotros podéis representar dos perspectivas diferentes, pero yo creo que hay un tema, ¿no?, que no es siempre fácil poner límites, ¿no? Tú, Laura, trabajas en una multinacional con objetivos, con horarios diferentes, con proyectos que tienen unas fechas de entrega muy concretas. Tú, Javi, eres autónomo, trabajas por tu cuenta. Entonces, ¿cómo gestionáis ambos el tema de poner límites cuando también puede afectar a vuestra vida, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Complicado, sí, te escuchaba y la verdad es complicado. Es muy complicado, yo creo que ambas posturas. Ahora Laura lo dirá, tuve una experiencia muy corta en la multinacional, pero siempre pues, he trabajado, como lo comentabas, en pymes, en startups, somos ahora mismo un equipo de 8 personas, pero siempre hay que siendo realistas. Hay que ser los denominados objetivos SMART, que estudié la carrera, bueno, pues luego dices, oye, de la carrera saco ciertas cosas, quiero que estos son las cosas. Una de las principales cosas es que sean realistas, esos objetivos. No hay que ponerse barreras muy altas, hay que ponerse barreras pues lógicas, que se puedan alcanzar y a partir de ahí ir a por la siguiente. Es muy complicado poner esos objetivos y más cuando hablamos de equipos, pues en mi caso, pequeños, y sobre todo lo que intentamos hacer es, si tuviera que decir algo, no por repetirme mucho más, ser realistas. Pero la verdad es que estoy muy interesado de que Laura nos cuente cómo es en una multinacional, porque no lo he vivido y me gustaría saber el marrón, si me permitís la solución de cómo lo hacemos. Totalmente, Javier. La verdad es que es muy complicado. Muy complicado. Y es un desafío continuo, porque como decía Ainhoa, al final en el ámbito en el que yo trabajo, pues estás en contacto con muchísimas personas dentro de la organización y fuera de la organización, con distintos horarios, distintos objetivos, ¿no? Entonces es complicado. Yo creo que hay una labor muy importante y en la que queda mucho por hacer, que es por supuesto que trabajamos en un entorno flexible, ¿no? Y somos flexibles y las necesidades, hay momentos en los que hay que echar poner toda la carne en el asador porque hay que sacar un determinado proyecto y hay que salir adelante, ¿no? Y todos remamos para conseguir ese objetivo común. Y ligado a eso, yo creo que es importante saber, primero mentalizarse uno mismo de que esas situaciones no se pueden mantener de forma continuada en el tiempo, ¿no? Y no podemos estar siempre trabajando con esos niveles digamos, sin esos límites claros para ti mismo y que te permitan conciliar y tener un estado mental tranquilo, ¿no? Entonces es importante esa labor de concienciación también en el entorno, de que no podemos caer siempre en esa inmediatez de todo es de ya para allá, y tenemos que estar siempre detrás del teléfono para contestar un email o un chat. ¿no? Entonces yo creo que ahí queda mucho camino por recorrer, ¿vale? Yo lo vinculo a lo que decía al inicio de la desconexión digital y sobre todo el intentar, en la medida de lo posible, pues establecer unas pautas, ¿no? O unos ritmos que se vayan, digamos, amoldando, por supuesto, a las condiciones de contorno que al final vayamos teniendo, ¿no? Pero no podemos trabajar siempre en picos continuos, ¿no? Y con límites demasiado estresantes para nosotros, también como tú decías, Javier, porque no es sostenible. No, la verdad es que yo creo que me habéis contado parte de esto, ¿no? Pero
si hablamos de las nuevas formas de trabajar y de la digitalización, ¿podéis decirme dos cosas buenas que nos haya traído a todos y 2 puntos que veis como, pues esto, habría que cambiarlo? Yo creo que la digitalización trae 2 cosas principalmente. Una, a nivel más desde el punto de vista de la empresa, la productividad. Creo que la digitalización hace que todos y todas seamos más productivos y es algo súper interesante. Pero productivos, por ejemplo, que hay muchas veces que, bueno, pues para presentar a diferentes empresas, pues nuestro metaverso, somos proyectos más marino etcétera, ya el simple llamada y poder explicarlo, desplazarte, es bueno. Es productivo y, bueno, aparte de otros 100.000 beneficios, como por ejemplo ser sostenible, ¿no? Entonces, pero sí te dejaría por un lado la productividad, es uno de los beneficios más importantes, y de lo que hablamos, pues, flexibilidad, es decir, el saber que puedes hacer un proyecto desde Barcelona, París, desde donde sea, y tener esa capacidad de poder tener la capacidad de decisión geográfica de poder trabajar donde quieras. Creo que es un gran atractivo para todos y para todas. Entonces me quedaría con flexibilidad y productividad. Totalmente. Yo a lo que dices, Javier, de productividad, añadiría también que los nuevos modelos de trabajo más flexibles, ¿no? nos permiten de alguna forma centrar o focalizar la energía de una forma más dirigida, ¿no? Y eso es muy importante también, ¿no? Porque pasamos tiempo, tomamos conciencia cuando estamos en el trabajo, cuando estamos desempeñando una tarea, pero también cuando estamos en casa o con los amigos. Entonces nos permite también modular todo eso, ¿no? Y hace que al final pues, tengamos un estado de paz mucho más agradable, ¿no? Y más sostenible. Más sostenible. Y luego a mí me parece también que otro aspecto muy importante es que se han puesto en práctica nuevos canales de comunicación, sobre todo cuando hablamos de equipos que están deslocalizados, como tú decías, Javier, o en otras geografías, ¿no? Y eso es súper potente, porque, claro, la colaboración con los compañeros que están codo con codo, sentados al lado, siempre es mucho más fácil y ha sido más fácil. Pero antes, cuando había que descolgar un teléfono y llamar a una persona que estaba en Madrid, en París o en Singapur, ¿no? Pues la relación, digamos, o ese vínculo no se establecía de la misma forma. Mientras que ahora, bueno, pues un chat de Teams, una cámara y mantenemos, digamos, esa cercanía, ¿no? Que es tan importante. Mira, no puedo evitar esta última pregunta y luego un reto que tengo final para vosotros, ¿no? Cogiendo un poco lo que decías tú ahora, Laura. ¿Cómo conseguir fomentar esa colaboración y las relaciones personales, ¿no? Entre equipos que están en contextos más remotos, ¿no? Cada vez es uno de los grandes temas, ¿no? Que parece que se contrapone el tema de las relaciones. Entonces, me gustaría vuestra opinión aquí. Además, era un poco lo que estabas hablando ahora, ¿no? Laura, también. ¿Qué os parece? Yo creo que para fomentar esa colaboración entre los equipos remotos es muy importante que haya, digamos, trabajos cruzados, por así decirlo, ¿no? Objetivos comunes de pequeños proyectos que tengan que hacer, que pueden estar relacionados directamente con la actividad diaria que se desempeña o no. Actividades pues, relacionadas con otros aspectos del ámbito laboral que les permita establecer una serie de conexiones distintas, de vínculos, de consultar, de aportar ideas nuevas, ideas distintas, y yo creo que eso enriquece mucho, ¿no? Porque al final es importante que dentro del trabajo también, aparte de las tareas diarias que tengamos, sepamos que tenemos mucho que aportar también en otros ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que esos objetivos comunes, o por parejas, por así decirlo, pues favorecen mucho ese tipo de comportamiento, ¿no? Totalmente, yo creo que al fin y al cabo cuando tienes un objetivo común, fortalece mucho, porque se genera un vínculo. Pero también aquí me gustaría comentar el modelo híbrido, ¿no? Que ya muchas veces escuchamos mucho modelo híbrido. Creo que es importante el modelo híbrido, es decir, a quien no un día necesita trabajar desde casa y otro día prefiere ir presencial. Eso también genera, o sea, creo que podemos coger lo mejor de todas las partes. Es muy ambicioso, ¿no? Pero yo creo que es interesante, es decir, porque nosotros lo tenemos implantado, por ejemplo, pues hay días presenciales, hay días de teletrabajo. Creo que es muy importante también el teletrabajo, o sea, la flexibilidad que una de sus partes, que es el teletrabajo, tiene un miedo, o sea, creo que es un reto, o por lo menos un miedo que tenemos, que es el que se despersonalicen las relaciones humanas. Y eso es algo triste, o sea, yo creo que el poder tomarte un café con tu compañero o con tu compañera, saber cómo le ha ido el día, poder hablar de otros temas, al fin y al cabo,
nuestro trabajo ocupa gran parte de nuestro tiempo, ¿no? Entonces es importante que quien tengamos alrededor, pues bueno, en la medida que nosotros queramos, pero también acceda a nuestra parte personal, y porque al fin y al cabo un equipo que se lleva bien se nota, y yo creo que esto se hace con team building totalmente. Entonces, Totalmente. creo que ahora el nuevo reto que tenemos es la flexibilidad que hemos conseguido. Ahora el nuevo reto es lo contrario, ¿no? Llegar a esa balanza y el que se mantenga ese contacto personal. Y es que yo soy muy partidario y muy defensor de esto. Muy bien. Yo también, Javier. 100% de acuerdo contigo, vamos. Es clave, ¿eh? El tener un buen ambiente de trabajo con los compañeros y ese vínculo es fundamental, vamos. Mira, yo creo que yo también me uno, ¿eh? Yo creo que aquí no hay generaciones. Bueno, la verdad es que ha sido un placer y seguiría horas y horas hablando con vosotros, porque yo creo que el tema es además da para mucho, ¿no? Y es uno de los temas que está en boga de todo el mundo en estos momentos, ¿no? Pero tenemos que acabar y me gustaría, ¿no? Como os decía, un reto final que os pongo. Y es un reto para Schneider. ¿Qué nos diríais que tendríamos que hacer en materia de nuevas formas de trabajar o de digitalización o lo que sea? Laura, nos conoces porque trabajas. Javier, nos conoces, Javi, porque trabajas no dentro, pero fuera y eres parte de nuestro ecosistema de talento. Por lo tanto, ¿qué nos diríais los dos? Y aquí os pido que no seáis políticamente correctos. Entonces, que digáis, penséis, venga. Desde fuera, sí. con ese ecosistema, o sea, no ser políticamente correcto, o sea, yo voy a ser crítico lo crítico y positivo lo positivo. Creo que, vamos, desde mi parte me toca, tenéis un talento increíble, o sea, empezando por Daniel Corradas, que yo trabajamos mucho juntos, y creo que esa parte de apostar por el mejor talento del mercado creo que es lo mejor que se puede hacer, y ojalá algún día OPZ o Somo pudiese llegar a tener, pero ojalá pues podamos llegar a tener tanto buen talento como tenéis. Y luego, o sea, pues seguir apostando, o sea, por esa comunicación disruptiva, por esas nuevas formas de llegar a nuestra generación, seguir apostando por nuevas cosas es lo que es humildemente, súper humildemente, os aconsejaría. Creo que estéis haciendo una trayectoria genial a la hora de acercaros a nuevas generaciones o a ese talento joven y seguir apostando por esas iniciativas. Vamos, creo que Schneider pues cada vez va a ser más conocida dentro del talento joven, porque aquí ya me siento un poco más, para ya acabar. Pero es que es verdad, bueno, pues que hay otras marcas que a lo mejor hacen productos B2C, pues son mucho más conocidas, que pues mira, me han ofrecido un trabajo tal. Schneider quizá no tanto tienen más líneas, ¿no? B2B, pero creo que se está haciendo un trabajo que pues a mí cuando el otro día un amigo mío me dijo, oye, he postulado una oferta de Schneider Electric, ¿lo conoces? Y dije, hombre, ¿cómo les voy a conocer? Es como, oh, qué guay que cada vez es mucho más atractivo trabajar en Schneider. Muy bien. Bueno, oye, muchas gracias. No quiero que suene políticamente súper correcto, mira. No, no pasa nada. No te preocupes, Javier. Nos va muy bien. Tú cuéntanos siempre. Javier. Vaya, no hay que pasa seguir nada. apostando. Hay que seguir apostando y sería mi recomendación seguir apostando por ser disruptivos, por iniciativas como esta. Creo que cuantas más mejor. También es verdad que, oye, uno se siente muy cómodo trabajando con todo hay que decirlo, tanto lo de oye, seguir apostando como oye, está muy guay, ¿verdad? Genial. Venga, Laura, te toca. Me toca, Ainhoa. Pues yo el primer reto que tengo y que creo que sería bueno, es algo que ya estamos haciendo como empresa, ¿vale? Pero hablábamos antes, Javier, de la importancia de crear esos vínculos, ¿no? Y de seguir manteniendo esos vínculos, aunque tengamos esos modelos híbridos de teletrabajo, que en nuestro caso pues están ya implementados, ¿no? Pero creo que una de las cosas que Schneider debe seguir haciendo y que hasta el momento está haciendo bien es crear esos puntos de encuentro con todas las personas que formamos el grupo o el ecosistema, ¿vale? Para que se aumente o se siga favoreciendo el sentimiento de pertenencia a la empresa. Porque al final, si tenemos equipos de personas individuales que trabajan de forma más aislada, ¿no? Pues puede haber en algún momento que pierdan, digamos, ese sentimiento de pertenencia a la empresa, ¿no? Y que yo creo que es muy importante. Y el segundo, vamos hacia un mundo muy digital, pero todavía más digital, ¿no? Y en el que estamos 100% conectados.
Y yo hablaba antes de la inmediatez, ¿no? Entonces yo creo que es importante aumentar la sensibilización y la concienciación con la importancia de la desconexión digital. Y yo creo que ahí sí tenemos un camino que recorrer, ¿no? Y que es importante que entre todos nos vayamos sensibilizando y concienciando de la importancia que eso tiene, ¿no? Muy bien, sí, la hiperconexión, ¿no? Exacto. 7 Sí. el estar todo el día localizado, sí. Bueno, yo creo que lo habéis puesto encima de las mesas, tenemos retos, está claro, chulos. Y nada, yo quería agradeceros muchísimo, pues primero el habernoslo pasado también, yo me he reído mucho, que al final es importante disfrutar con lo que hacemos y poner pasión, ¿no? Ilusión en lo que hacemos y nada, gracias por brindaros a estar aquí esta tarde con nosotros y nosotras, que nos escucharemos dentro de prontito. Y nada, pues que avanzamos, nos movemos y seguimos, y yo creo que este es el camino, ¿no? El crear una empresa que sea el reflejo del espejo de la sociedad en la que vivimos, y una empresa que siempre la hemos definido como una empresa con alma, ¿no, Laura? Donde totalmente puedan sentirse reconocidas cuando miramos a Schneider y nada, gracias porque formáis parte de Laura y yo de Schneider desde dentro, Javi desde el ecosistema desde fuera, y muchísimas gracias por ayudarnos a mejorar. Pues muchas gracias, Ainhoa. Ha sido un placer, ¿eh? Para mí ha sido un placer estar aquí este ratito y un placer haberte conocido, Javier. Laura, muchísimas gracias por la oportunidad, Ainhoa y su equipo, y oye, para lo que crees, ahí estamos en el ecosistema, así que sí, nos lo hemos pasado muy bien y gracias. Gracias por escuchar de El Punto Rojo en el Océano Negro, un podcast de Schneider Electric dedicado a hablar de talento, diversidad, inclusión y especialmente de las personas, de gente valiente dispuesta a cambiar las cosas, gente que pone en perspectiva cuestiones importantes y que nos inspira. Te esperamos en el siguiente episodio.